el material que les había dejado la semana, ¿ya? Pero sí vamos a ir hablando un poco general para que vayamos integrando todo lo que hemos conversado. Cuando hacemos un examen mental, ¿se escucha bien, cierto? Sí, profe. Ya. Cuando nosotros vamos a hacer un examen mental y nos vamos a dedicar a evaluar todos esos aspectos de la salud mental y además valorar de a poco, ¿cierto?, esos patrones funcionales alterados, vamos a hacer dos miradas macro. Una mirada va a ser los aspectos generales de la conducta y que tienen que ver un poco con la primera parte del video que acabamos de revisar. Ese video también está en la plataforma, lo pueden ver de nuevo, es un video que hizo un alumno, donde muestra aspectos generales como los que habíamos comentado. Cómo se ve el paciente, cómo está vestido, si está limpio, si está sucio, etc. Y por otro lado, cómo se moviliza, cómo habla, cómo reacciona, etc. Pero también es importante profundizar un poco en cómo está su cerebro, y a eso se le llama funciones psíquicas, ¿ya? Cómo procesa la información, cómo está su nivel de raciocinio, del pensamiento, ¿ya? Y todas esas cosas que a veces no podemos resolver, que no tienen una cura, por así decirlo, pero que se pueden fortalecer con ciertas actividades de estimulación. Entonces, si me ayudan un poquito, repasemos un poco qué verían ustedes en la apariencia y la conducta inicial, para hacer como un resumen aquí en esta presentación. Considerando la presentación anterior y el video, ¿qué me podrían aportar ustedes? La presentación. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? La presentación. El estado de ánimo. ¿Ya? El ánimo. Aspecto físico, así como se viste. ¿Ya? Vestimenta. Cómo se expresa el hablar. Lenguaje corporal. Lenguaje, bien. Lenguaje corporal. Perfecto. Aparecieron un par de cositas más en el video, pero que tienen que ver más con esto de las funciones psíquicas, cómo piensa el paciente, cómo se va manifestando, cómo está su mente, ¿ya? Así que esto está muy bien. En la presentación nos vamos a referir si está bien vestido, si está limpio, si está aseado él mismo, ¿verdad? Si está peinado, si no sé, si tiene barba, a lo mejor si está la barba ordenada o está desordenada, si tiene el pelo teñido, si se lo tiñe o no. Son pequeños detalles muy importantes que nos sirven a nosotros para darnos cuenta qué tan consciente es de él mismo, ¿ya? Qué tanta importancia le da a su aspecto. Y cómo también, por supuesto, se expresa, cómo habla. Aquí falta un poquito el movimiento también, ¿ah? El movimiento, porque el movimiento nos va a decir algunas cosas, como por ejemplo, si está maníaco, si está muy sedado, si es inquieto, si es extrovertido, si es tímido, ¿ya? Eso. Ahora, dentro de las funciones psíquicas se encuentra primeramente la orientación. ¿De qué manera se les ocurre a ustedes preguntarle algo a un paciente para verificar que realmente está orientado? La Ejemplos de fecha preguntas. ¿Ya? o el día, la hora. Fecha, hora. En el video, el que hacía de doctor le decía al otro quién era él. ¿Se fija?
porque con los días uno va aprendiéndose los nombres de las personas y tal vez el paciente va a poder retener ese dato. Entonces uno podría preguntarle quién soy yo. ¿Mm? ¿Quién soy yo? Podríamos también preguntarle, porque en el tiempo se mide con la fecha, con la hora donde estoy. Esto es súper importante. ¿Cómo podríamos verificar que el paciente sabe dónde está? Preguntándole el nombre de la clínica, no sé, dónde está, o el hospital. Nombre del lugar. Tal vez la ciudad, porque hay pacientes que se trasladan, ¿verdad?, de un lugar para ir a un centro terapéutico a otro lugar. ¿Cómo se llama este lugar? Uno, en los adultos mayores le pregunta cuando están hospitalizados, ¿cómo se llama este lugar? Y te va a decir, no sé. Claro, puede que no se conozca el nombre del hospital, pero uno le puede decir, ¿pero esto es un colegio o es un hospital? No, es un hospital. Ah, ya, está orientado, ¿te fijas? Ojo con la fecha y la hora, porque podría pasar que un paciente se equivoque en un día o dos. Y a ustedes también les puede pasar. Si yo rápidamente les pregunto, ¿qué día es hoy? Del 1 al 31, ¿qué día es? Y uno como que la piensa primero antes de responder, porque no está tan consciente de la fecha. Ahora, si yo les digo qué día de la semana es, ustedes me van a decir miércoles, fácil, porque estamos en una clase de salud mental, ustedes saben que este es el horario que tienen. Pero si les digo qué hora es, algunos pueden saberlo de inmediato y otros no. Entonces, les digo este alcance porque hay pacientes que uno considera que están desorientados y la verdad es que no lo están, solamente tienen una pequeña desorientación en tiempo y espacio por los fármacos a veces. ¿Ya? A eso me refiero. Y siguiendo con las láminas. Aquí uno podría también en esta evaluación de las funciones psíquicas verificar cómo está la memoria. Entonces, de alguna manera uno le puede hacer ejercicios o decirle algunas palabras para que recuerde y de esa forma yo poder percibir si tiene intacta esta función de la memoria o no. ¿Qué ejemplos podrían darme ustedes? Profe, no es como, bueno, a mi abuelo se lo hicieron, que al iniciar una conversación no se le dicen pera, camión, manzana, y tiene Ah, que pasar la conversación y al último tiene que decir, no importa el orden, pero recordar que espera, camión, manzana. perfecto. Después se le vuelve a preguntar. Ese es del examen, de salud mental del adulto mayor. Súper bien. Decirle palabras que recuerden y después las preguntamos más tarde. Ya, podría ser, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría servirnos a nosotros para verificar la memoria? ¿Alguien más tiene otra idea? ¿O algún juego? Podría ser, Preguntar ¿verdad? alguna fecha de cumpleaños. Bien, Profe, preguntarle los nombres de los hijos o si tiene hijos, cuántos ya, hijos, cosas así. hijos. Ah, Dios. Ah, me equivoqué. Buena idea, buena idea. Fíjense que hay un jueguito que no sé si ustedes lo conocerán, que se llama Memorice. Tiene harto nombre, el Memory, pero es un juego que se trabaja en láminas de apares y tú lo revuelves sin que veamos las imágenes, por supuesto, boca abajo, y los ordenas. Entonces, después van levantando las láminas y sale, por ejemplo, una manzana. Y después levantas otra lámina y sale otra cosa, pero trata de buscar la manzana y después sale la manzana en otra lámina y se acuerda dónde estaba la anterior.
Hay memorices que son para niños, que son poquitas piezas, y memorices para adultos que son, no sé, 60 láminas puede ser. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede ir trabajando con los pacientes también para saber si tienen memoria visual. Ya, entonces vamos a poner ahí, usar láminas, por ejemplo. No, lo siento al revés en mi... Hay un juego de colores también, profe, no sé si lo conoce, No, que ¿cómo muestran es color, ese? le muestran colores a los niños y a mi abuelo igual se lo hicieron, le muestran colores y tienen que relacionarlos con algo. Le muestran el verde y tienen que decir cosas verdes. Si dicen otras cosas porque no, como que no lo relacionan. Ya, pero fíjate que ese juego podría servir para el juego de la abstracción, que lo vamos a ver ahora. Mira. Bueno, para la función psíquica de la atención, ¿qué creen ustedes que se podría utilizar como ejercicio para medir esto? Profe, de un ejemplo, no, porque ¿A no, qué no hora iba a entiendo empezar el quiz? Ya. esta parte. Si yo te digo que describas todo lo que ves en una habitación, pero con los ojos cerrados. Eso es porque tú puedes, si tú enumeras o relatas cosas que estás mirando hace un rato, es porque puedes poner atención. ¿Te fijas? Hay juegos de buscar las diferencias también, las 7 diferencias. También permite identificar qué tan bueno es para poner atención a dos cosas que parecen muy parecidas. Profesora, y ¿Sí? en el caso ejemplo de que escribieran así, también sería, ¿no? Escribir una ¿sí? Por supuesto, puedes escribir lo que tú veas. O también tú podrías leer un cuento corto y pedirle que después te lo relate. Profe, ¿y esos juegos donde dicen, no sé, busca el gato en una imagen llena de cosas también puede servir? También buscar una imagen en un grupo de imágenes parecidas podría ser. Todas estas son ideas que en algún minuto ustedes pueden ocupar. ¿Buscar diferencias también? Sí, también buscar diferencias. Bien. En fin. A ver, cuando hablamos de inteligencia, aquí usamos un poco algunos elementos que nos permitan darnos cuenta que el paciente puede analizar y relacionar. Por ejemplo, decirle, como dijo en el video el estudiante, un refrán. Y tú le puedes preguntar, ¿qué significa más vale pájaro en mano que 100 volando? Es, es una descripción bien compleja la que el paciente tiene que hacer, ¿verdad? Porque tiene que elaborar esa respuesta. Que es preferible hacer una cosa bien que 100 al lote, una cosa así. Claro. Entonces podría usar, por ejemplo, usar refranes, ¿ya? Porque ahora si tú le dices, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿qué significa eso? Ah, es un camarón que se lo llevó el agua, te dice. No está usando la inteligencia, ¿te fijas? Eso no es la respuesta que tú esperabas recibir. Cuando una persona es capaz de interpretar un refrán, es que de cierta manera puede usar su inteligencia. ¿Ya? Profe, ¿y los acertijos? Claro, también. O la adivinanza, era la adivinanza en realidad. También los adivinanzas. Por supuesto, todo lo que haga que el paciente pueda relacionar. Mira, las relaciones que tienen que ver con cantidades, unidades de medida también, son formas de demostrar que el paciente está usando la inteligencia. Si tú le dices, ¿cuál es la diferencia entre una docena y una decena? ¿Mm? Ahora, si el paciente nunca fue al colegio,
hay que adecuarse, porque en el colegio te enseñan matemáticas, pero en la vida diaria también hay matemáticas. Entonces, si tú le dices, ¿cuántas personas viven en tu casa? Y tú sabes que viven 6 personas. Entonces te va a decir 6 personas. ¿Cómo sabes? Porque pudo contar las 6 personas. Ya está usando la inteligencia, ¿te fijas? Ahora, si tú lo mandas a comprar habitualmente huevos y él aprendió de la vida diaria que los huevos se venden por docena y que la docena tiene 12 huevos, también tú le puedes preguntar ese tipo de cosas. ¿Sí? Qué sé yo, cuántos días tiene la semana, que también lo puede aprender de la vida diaria, ¿te fijas? Entonces, todas esas cosas de relaciones, matemáticas, también permiten medir si el paciente puede usar la inteligencia o no. Otro elemento importante dentro de las funciones psíquicas y sobre todo, chiquillos, para las patologías psiquiátricas severas, es la percepción. La percepción es uno de los elementos que tiene que estar intacto en el ser humano, a menos que tú ya estés haciendo una alteración mental y podría ser una esquizofrenia o un trastorno bipolar en etapas maníacas. Entonces, ¿cómo tú mides la percepción? Es cómo tú percibes la realidad de una manera bien real. Cuando la percibes de manera irreal o fantasiosa, esa percepción está alterada. Entonces, lo que en el video aparecía, ¿has escuchado voces? Son alucinaciones auditivas. Pero si te dice que no ha escuchado voces, pero después tú ves que está mirando hacia los lados y no hay nadie, o peleando, levantando así patadas o combos, podría ser que está viendo cosas. Si te dice que no Profe, escucha y voces y cuando habla hablan solo, así como solo, también, justamente eso iba a decir. pero yo igual hablo sola y no estoy loca. Pero uno habla sola como porque está llevando al lenguaje el pensamiento nomás. Pero tú no estás hablando con alguien. Hay pacientes que te dicen, no, yo no escucho voces, porque saben que cuando reconocen que escuchan voces los van a hospitalizar, porque no están bien. Y te dicen que no, pero después tú de lejito los observas y están hablando solos. Y hablan harto rato. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, y también incluso podrían ser sinestésicas, es decir, que son sensaciones en el cuerpo como que te tocan. Medio tétrico esto, pero ellos sienten, ¿ya? En su cuerpo que están tocándolo o hay alguien que está ahí, pero no está. Entonces esto es una alteración de la percepción que lleva al paciente fuera de la realidad, porque realmente no está pasando, le está pasando al paciente solamente en su cerebro. Entonces esto está alterado. ¿Tiene alguna forma de tratarse? Claro, con los medicamentos antipsicóticos, ¿ya? Porque la percepción alterada se ve en la psicosis. La afectividad también es otro elemento que debería estar intacto dentro de las funciones psíquicas. ¿Cómo uno podría darse cuenta que tiene la capacidad de demostrar afectividad? ¿A través de qué cosas ustedes podrían percibir que tiene su afectividad intacta? ¿Han visto esta película que se llama The Good Doctor? Sí, Ya, es una serie, profe. es una serie. Entonces él tiene un tipo de autismo, ¿verdad? Y si se fijan,
él es capaz de demostrar afectos fácilmente. No le cuesta mucho acercarse a la persona. Entonces, cuando no hay manifestaciones afectivas, espontáneas, eso no es normal. Tú puedes ser súper gruñón, medio ermitaño, pero llegado un minuto, igual logras demostrar cariño, o por último decir cosas, tener ciertas actitudes que hacen que tú pienses que el otro está demostrando cariño. Una atención, un regalito, hacer una comida, ordenar algo, no sé, ir a verte. Pero hay distintas formas de demostrar afecto. Puede ser con el cuerpo, con las palabras, con los hechos. Pero hay gente que sencillamente no lo Profe, demuestra. Ujú. y la demostración, como cuando uno le dice algo lindo, así en el tema de la cara, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Y ya, Como, que haya coherencia entre lo que tú vives y lo que estás manifestando en tu cuerpo. Eso se llama coherencia emocional. Mira, por ejemplo, se te murió un ser directo, una persona significativa, que puede ser tu mamá, tu papá, un hermano, y ellos están planos. Sencillamente no están ni llorando, ni tristes, ni felices, ni nada, están planos. Entonces tú te acercas y le puedes preguntar, ¿y se te murió tu papá? Sí. ¿Y tienes pena? No. ¿Y no te da pena que no lo vas a ver más? No. ¿Y tú quieres a tu papá? Sí. Entonces no hay coherencia emocional, ¿te fijas? Ahora también tú podrías ver una persona que esté riéndose, pero todo el rato por todo y por nada, y no hay motivos para reírse. Entonces no hay coherencia emocional, hay una discordancia emocional, porque lo que yo estoy diciendo o haciendo no es coherente con el contexto en el cual yo me estoy desenvolviendo en ese momento. Entonces hay una discordancia entre lo que yo debería estar sintiendo y manifestando y lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí también hay un problema en la afectividad. ¿Ya? La conciencia. Esto tiene que ver harto con con las relaciones sociales. ¿Cómo creen ustedes que se puede manifestar esto de la conciencia en un ser humano? Eh, un ejemplo, profe, ¿Con qué? un ejemplo para entender. Mira, en el video había un ejemplo. El doctor le preguntó al paciente si él consideraba que necesitaba ayuda médica. Entonces él le dijo que sí. Eso se llama tener conciencia de enfermedad. Entonces aquí entra en juego el darse cuenta, ¿sí? El darse cuenta de sí mismo, O reconocer que tiene una enfermedad o no. claro, darse cuenta del otro, porque si yo tengo conciencia del otro, voy a cuidar al otro, voy a respetar al otro, voy a guardar límites en la relación, eh, voy a querer satisfacer algunas necesidades del otro, y eso es darse cuenta porque tienes conciencia de ti mismo y del resto, y eres súper coherente con las necesidades propias y las del otro. Entonces, si yo digo, si en realidad yo necesito ayuda, me siento mal, necesito estar aquí, yo quiero que me atiendan, tienes conciencia de enfermedad, por ejemplo, ¿ya? Si tú hiciste algo malo y una persona te lo hace ver, que eso que hiciste estaba mal y tú lo reconoces, que tienes conciencia de lo bueno y lo malo. Pero hay gente que simplemente no se da cuenta de nada, ni de sí mismo, ni del otro, ni de lo que está bien, ni de lo que está mal, ni de lo que está pasando, si es día, si es noche, si está lloviendo, si hace frío o calor. No hay conciencia. Entonces,
es darse cuenta del entorno también. Yo esto se los estoy resumiendo porque está súper más completo en la plataforma, ¿ya? Pero era bueno ir como desarrollándolo en conjunto para que ustedes vayan descubriendo lo que significa cada cosa. Ya, mira, aquí hay un elemento de la psiquis que es súper importante y que tiene que ver un poco con con la independencia. O sea, a qué nivel nosotros podemos pensar que una persona podría vivir sola. El juicio y raciocinio. Fíjate que si tú le dices a un paciente un cuento así como un relato donde hay un riesgo y que qué harías tú ahí, ¿te fijas? Por ejemplo, si yo le digo, mira, si estuviéramos en un cine, obviamente contextualizando a alguien que sabe lo que es un cine, pues. Estamos en un cine y de pronto hay un incendio en el cine, ¿qué harías tú? Y si no te dice nada, o se ríe, o se queda callado, no sabe usar el juicio de raciocinio. ¿Te fijas? Podrías preguntarle cosas como, por ejemplo, ¿por qué hay que cerrar bien la puerta antes de ir a dormir? La puerta de la calle, de la casa, o de la reja. Si es capaz de decirte, porque podrían venir a robar, está usando su juicio y raciocinio. Pero hay personas que lo tienen tan alterado que no son capaces de elaborar ninguna respuesta. Entonces, responder a situaciones de la vida diaria con coherencia. Se podría decir, ¿por qué hay que comer? ¿Por qué es importante comer? Porque hay que comer, te va a decir. O sea, ninguna respuesta. Pues. Ya, pero ¿y qué pasaría si tú no comieras? No comerías nomás. Entonces, no hay respuestas coherentes. Pero si te dice, es importante comer porque si no me muero. Entonces, si yo no como, me muero. Claro, sí. Es súper básico y concreto su respuesta, pero está bien. Tiene juicio de raciocinio. ¿Te fijas? Cosas como esas, bien concretas. ¿Qué otro ejemplo se le ocurre usar como para medir juicio y raciocinio? ¿No? Distintas cosas de la vida diaria pueden ser. Ya, la psicomotricidad, que es otro elemento también. Uno dice, pero es que esos movimientos, cuerpo, no es mente. Sí, pues mente, porque si mi cerebro funciona bien, yo me muevo con normalidad. Pero si mi cerebro tiene algo alterado, ya tengo problemas de control del movimiento. Entonces la psicomotricidad puede ser manifestada a través de las actividades manuales, ¿cierto? Que me hacen mostrar que mis movimientos pueden ser controlados en movimientos más finos y podrían ser movimientos más grandes como movilizarse nomás, simplemente. Movilizarse de un lugar a otro. Y esos son movimientos más gruesos. ¿Sí? Pero cuando hay movimientos que están alterados, esto puede venir por dos cosas. Uno, por un daño cerebral, en alguna parte hay algo ahí que puede ser estudiado, que podría venir hasta ser parte de una tumoración, una hemorragia, etc. Y por otro lado tenemos los efectos adversos de los medicamentos. Por lo tanto, esta función psíquica es muy importante de medirla y buscar el porqué de la anormalidad. Y así podemos ayudar al paciente. ¿Te fijas? Por un lado, si el paciente tiene problemas en la marcha, hay que estudiarlo con un escáner, por ejemplo. Si tiene problemas de efecto adverso de los medicamentos, habrá que ver las dosis versus el beneficio
de lo que yo quiero encontrar. Tal vez no tengo que sedarlo tanto para que esté tranquilo. Con la mitad de la dosis tal vez es suficiente, pero no lo tengo ahí inmóvil al punto de orinarse, ¿te fijas? Ya, y esto es muy bueno, que quizá engloba hartas cosas de las que hemos hablado anteriormente. Hartas funciones psíquicas se podrían medir a través del pensamiento y simplemente tú aquí podrías hablar con el paciente, conversar, ver cómo se expresa, qué cosas dice, si son coherentes o no, pero también dentro del pensamiento podrían notarse algunas ideas que son ideas extrañas o inadecuadas. Por ejemplo, ideas delirantes, que son aquellas ideas que se mantienen presentes a pesar de que tú, como terapeuta, tratas de disolverlas. ¿Ya? ¿Sí? Dígame. ¿Alguien me habló? Sí, profe, ¿yo me escucha? Ahora sí. Profe, es que lo que pasa es que ahora cuando usted está hablando esto del pensamiento, nosotros antes teníamos un compañero en el cuerpo de bomberos que antes que le diagnosticaran demencia senil, si no me equivoco, ¿Ya? siempre que íbamos, salíamos a una emergencia, se imaginaba cosas, pero eran muy constantes, como que nos moríamos, nos dábamos vuelta en el carro, o nos quemábamos vivos, eran puras cosas, pero eran muy frecuentes. Ya. Como trágicas, así. Sí, Claro, pero son eran ideas, siempre las mismas cosas. ideas delirantes, raras, que el resto no percibía, que no se le ocurría pensar, ¿te fijas? Bueno, desde ahí viene la forma de medir, porque de acuerdo a lo que está pensando el otro, si está muy fuera de lugar o de contexto, habrá que profundizar si lo que está haciendo es un cuadro transitorio, tiene algún trauma, tiene miedo, tiene alguna fobia de chico o simplemente está afectando la patología al cerebro de tal forma que ya no puede pensar con claridad. Cuando uno conversa, puede darse cuenta de la velocidad del pensamiento, es decir, estas ideas en tropel. Cuando uno dice que tiene ideas en tropel, es cuando las ideas se tropiezan unas con otras, pero tú no logras llevar un diálogo coherente con la persona. Y ni siquiera puedes seguir el hilo conductor porque te está hablando algo y saltó una palabra que no tenía nada que ver y te dice que, no sé, que te está hablando del clima y entre medio te mete un sándwich y después te dice que la isla de Pascua, que tiene un ombligo y que la zapatilla y que la gata se murió, ¿te fijas? Eso es un pensamiento en tropel. Y cuando está así, puede ser claramente una alteración de la patología del trastorno bipolar. El paciente podría estar maníaco y por otro lado podría ser un brote de esquizofrenia con un cuadro donde predominan síntomas más positivos que negativos, que los vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver el pensamiento netamente con patologías psiquiátricas más severas. ¿Ya? Ahora, las ideas delirantes que pueden venir de una patología psiquiátrica no tan severa, o sea, la paciente o el paciente puede seguir viviendo la vida más o menos adecuadamente, pero es un problema en sus relaciones sociales, porque si yo te digo lo mismo que tú me comentas de tu compañero, que siempre está con esas ideas catastróficas, ¿ya? Hay personas que creen y tienen la idea delirante que siempre están hablando mal de él, y tú puedes demostrar que no es así. Puedes grabar la conversación que estás teniendo y mostrársela al otro, pero no se va a quedar tranquilo. No, porque tú borraste lo que dijiste, es que tú me quieres hacer daño, es que algo te pasa conmigo, ¿por qué me miras así? ¿Te fijas? Profe, de hecho,
Este niño tiene esquizofrenia y sabe que un día estábamos cocinando, o sea, yo estaba cocinando en el cuerpo bombero y yo hice arroz con ajo y pensaba que el ajo era veneno. Él vio que yo supuestamente le había echado Claro, veneno y era ajo en realidad, igual da como un poco son de ideas susto. Porque delirantes, claro. sí, Pero mira, las ideas delirantes no se pasan, ¿ya? No, tú no las vas a poder erradicar, pero sí los fármacos que da el psiquiatra podrían regular de alguna manera la intensidad de esas ideas delirantes. Pero es difícil, nosotros desde la enfermería hay cosas que no podemos resolver, pero sí la enfermería puede medir, puede valorar. Entonces, si se dan cuenta ahora que ya estamos terminando la clase, la enfermería lo que hace en el proceso de valoración es un elemento dentro de un equipo terapéutico indispensable para medir un todo. Y ese todo que lo podemos medir de manera general, quizás no profundizar en cada área tan exhaustivamente, pero de todas maneras podemos ser un tremendo aporte a cada una de las otras profesiones dentro del equipo. Porque si tú le dices al médico, doctor, no se olvide que el signo vital de la persona arterial está alterado desde que usted le da tal fármaco. Doctor, ¿sabe qué? Está subiendo de peso al paciente cada semana con la misma dosis que usted le está dando, está súper ansioso y come, el paciente está engordando, va a tener problemas cardiovasculares, está haciendo una resistencia a la insulina, etcétera. Para el psicólogo va a ser indispensable toda la información que nosotros le podamos entregar en términos de las ideas, del pensamiento, de sus miedos, porque a veces la psicoterapia no lo dicen todo, pero como nosotros pasamos más tiempo con ellos, esas informaciones sirven, te fijas, para distintas profesiones y vamos a hacer como un pegamento, un hilo relacional entre las distintas áreas del pensamiento.